Festival Internacional Digital de la Memoria, Memorarte Fest. Con el auge de la quina y el caucho hacia finales del siglo XIX. Adiós pueblo de Belén sin subidas ni bajadas, adiós muchachas bonitas, adiós madres adoradas. Que se acerque la administración municipal. Yo conozco el sitio, conozco que eso se está derrumbando. En el esquema de ordenamiento territorial ordena. La gente entró por la cabecera del río Pescado y se ubicó en todo ese sector. Marco Chalita era tío mío. Él fue bautizado y registrado aquí en Belén. Uno de los muchachos siempre dice que vamos a jugar al guerrillero y a los soldados, ¿cierto? Nosotros nos dividíamos en dos bandos y uno nos disfrazábamos con peinillas, sombreros, nos disparábamos, éramos con tuzas, con pedazos de píldoro. Estábamos nosotros jugando ahí a la guerrilla y todo, cuando en ese momento mi tío llegó con un sombrerito, o sea, el uniforme camuflado y con su bigote, porque a él nunca le faltó el bigote. Ahí me di cuenta ya que mi tío estaba en las filas. La razón más grande de él para haberse vinculado a ese frente, al M-19, fue como ese descuido del Estado con los campesinos. Mi tío Marcos era una persona muy alegre y le gustaba mucho la dinámica, el deporte, la natación. Yo aprendí a nadar con él me enseñó a nadar. Y él aguantaba mucho en el agua. Usted duraba buscándolo, usted no lo encontraba. Y uno se clavaba y lo encontraba aferrado a los palos así, con la cara así, riéndose. La muerte de él fue en una piscina. Se puso a jugar alrededor de la piscina, a correr. Y se le resbalaron los pies y él cayó hacia atrás. Y se golpeó la cabeza. Quedó en coma y eso fue lo que le causó la muerte a él. Hace aproximadamente 38 o 40 años, cuando mi papá nos trajo a vivir acá al municipio. La verdad, ¿qué podría decirle yo ahí? Yo cuando fui de la Unión Patriótica en el año 84-85, yo trabajaba en la zona bananera y comenzaron a matar los trabajadores que estaban afiliados al sindicato. O sea, digo, la verdad pues es tener conciencia como a veces de uno mismo, ser honesto o decir la verdad pues con la misma persona. ¿Y a dónde nos vamos con esa cadena de odios, con esa cadena de rencores que se van transmitiendo de generación en generación? Pero sí requerimos, sobre todo para sanar como personas y como sociedad colombiana, conocer la verdad del conflicto.
La verdad, como la alegría que uno siente y la alegría que yo siento viene acompañada de la sonrisa de mis hijas. Mi papá me mandó para Medellín para que estudiara, hasta que lo mataron. A él lo mataron en la vereda La Resbalosa, con mi madrastra y 2 hermanitos. Es recordar mucho, ¿no? El tiempo pasado. Pero me encontré con la muerte por allá con el ejército. Yo nunca se me imaginaba que la fuerza pública, que el ejército con su uniforme representando al Estado era capaz de matar a otro en sangre fría, como lo hizo conmigo. A mí me machetearon y me enterraron. Y gracias a Dios que me mataron mal matado. Fue cuando mis compañeros heridos gritaban, entonces sentí como esa impotencia porque yo también estaba mal y no pude ayudar a nadie, porque ya lo que me tocó fue tratar de salir. Poner uno, memorizar pues bien las cosas, de la situación que a veces de pronto uno pasa, estar seguro y no sé, tener pues conciencia de a veces de lo que hace y memorizando uno bien. Sin querer, digamos, excusar ni evadir responsabilidades en el conflicto, sí es importante que analicemos cuál es la responsabilidad histórica del Estado colombiano y de la élite que está en el poder en la guerra que se ha mantenido en Colombia. En Urabá entonces decían, haga patria, mate un comunista, públicamente, en las paredes así. Públicamente, eso era de verdad, la persecución era un país sin comunismo. ¿Cómo de parte del Estado se fomentó el paramilitarismo y el llamado terrorismo de Estado para sembrarlo en la población? Y son cosas que hoy en día no se conocen. La memoria como lo que somos, cada uno de nosotros, con los recuerdos. Ya fue que yo me di cuenta que habían sido los paras con el ejército. Y eso estaba más comprobado que sí. Reparación, pues me imagino yo que es cuando uno le hace mal a otra persona, ¿no? Reparar ese daño que ha hecho. Al comienzo tenía mucha venganza con la fuerza pública, pero en la guerrilla me hicieron entender, me hicieron reconocer que uno no podía ser combatiente con venganza, con odio. Eso me costó carísimo, pero me tocó aceptarlo, que uno no puede vivir con venganza, porque la venganza trae mucho más problemas, incluso esto y esto no lo deja estar tranquilo. Más o menos la relaciono como en la vida, reparar más o menos muchos defectos que hay, o de pronto obstáculos en la vida, entonces uno a veces no, quiere más o menos como enfocarse en eso y tratar como de reparar eso. El tiempo a veces que uno a veces lo pierde, pues trátalo como de aprovechar. Y nosotros y nosotras estamos totalmente dispuestos a pedir perdón, a reconocer responsabilidades, porque la guerra es absolutamente cruel. Por eso hemos decidido dar este paso hacia la paz y la reconciliación. Pero además de eso, se requiere que el país conozca las otras responsabilidades, ¿sí? La reparación, yo la asocio mucho con la tranquilidad, con la calma, con cada nuevo día.
El hombre de la bañera. Ese día su vida cambió. Eran las 4 de la tarde y de repente estaba cercado por el sonido de las balas y de las bombas producto de una guerra incomprensible que arrasaba con todo. Los nervios se apoderaron de su mente y de su cuerpo tembloroso que en ese instante le daban para muy poco. Se asomó a la puerta como pudo, pero solo se escuchaban las voces de la gente sumida en el desespero que producen los pasos atronadores de la muerte, porque cuando la muerte acecha, el corazón lo sabe. La guerra recorría sin miramientos pueblos y ciudades, llevándose por delante a quien tocara, haciendo de los paisajes ríos de lágrimas y de sangre. Corrió por su vida. Se tiró al frío suelo mientras las balas se acercaban y se metió al baño, como en las películas que se ven en la tele, abalanzándose sobre la vieja bañera. Como pudo la volteó y con lágrimas de miedo esperó ahí debajo. Pasaron las horas y a las 6 de la mañana el gallo cantó. Se asustó. Por instantes pensaba que lo que le había llevado a esa posición en la que estaba solo era un sueño absurdo. El cansancio lo había vencido. Se había quedado dormido. Con cautela y con el susto aún en el cuerpo y el alma en la mano se incorporó, buscando la luz del día en medio de los escombros en los que se había convertido su casa, su pueblo, su vida, su respirar. Ese hermoso Belén verdoso y lleno de vida era un cementerio de sueños sepultados en el que parecía no volvería a florecer nada. Eso parecía. Pero la guerra refuerza la esperanza y hace resilientes a los que no mata. Y él lo comprendió. Pasaron los días y ya enterrados los que no sobrevivieron a ella, lejos para siempre estaban de la realidad. Otros se habían marchado dejándolo todo camino de la incertidumbre y el desconsuelo. Mientras tanto, el hombre de la bañera recogió piedra a piedra lo que había quedado de la vida que conocía y construyó un refugio menos lujoso pero más valiente. Un refugio para el pueblo, para que niños y jóvenes aprendieran a espantar el miedo. Ese día empezó a tejer la historia de quien hoy, en medio de la crisis de un enemigo invisible, comparte los relatos y hace radio con los hijos de esos niños asustados y con los nietos de los que regresaron a sus parcelas después de haber salido espantados. El hombre de la bañera nos da valor, nos imprime esperanza, porque entiende de extrañar cosas, entiende de la muerte, entiende de necesidad, entiende de la vida a partir de lo verdaderamente importante. El hombre de la bañera no es otro que el pastor más viejo de todo ese rebaño, un niño grande, un niño que lleva su parte de ese florecido Belén a cuestas, un Belén que ha dejado atrás el miedo y la guerra, pero que si por las moscas hace lo suyo heredándonos un legado que entretiene, hace radio, televisión, música, nos motiva y nos cuenta. Nos cuenta historias de esperanza llenas de sonrisa que hoy por hoy recorren el mundo. El hombre de la bañera es mi amigo y a mí también me rescató de los escombros de una guerra. Póngala por el otro lado. Abuelo, ¿otra vez la misma pesadilla? Abuelo, cuénteme la historia cuando estaba como yo. Pues que jugábamos y todo eso, yo jugaba mucho y íbamos allá al río y pescábamos. Pescaba yo con los amigos para allá.
una cosa muy horrible. Resulta de que arriba en el filo, además del puro filo de la carretera, ya unos cilindros destruyeron la casa de mi hermana. Alfredo se fue la casa y los días que estaba en esa casita, se tembló la casa aquí, tembló la casa y tembló la tierra. Y yo me arrodillé a pedir al Señor que tuviera compasión con nosotros. Nos dejaron encerrados porque no podíamos salir hacia ningún lado, ya que los traqueteos de las balas entre la guerrilla y la policía eran atronantes. De allá de la parte del fondo, como le voy a señalar con la mano, de la parte de atrás caían los cilindros bomba a donde es hoy día la biblioteca pública. Ahí era el comando de policía, en el cual quedaron 2 policías muertos ahí detenidos dentro de los escombros que quedaron esa noche. Hasta las 5 de la mañana llegó el actual gobernador en esas hoy día, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. A las 5 de la mañana llegó el señor gobernador y ordenó levantar los muertos de allí, y ya llegaron las tropas del ejército para poner orden al caserío. Ahora ya cambió todo porque San Bernardo ya se volvió turístico, ya había la gente muy bueno, ya todos vivimos muy bueno, gracias a Dios, ya la felicidad volvió otra vez, acabó todo lo malo. Lo que más me gusta de San Bernardo es el parque, las montañas. Lo que más me gusta de acá es como los árboles, el agua, sus habitantes, el campo, la naturaleza. Que es un lugar tranquilo, que se respira aire fresco. Nosotros tenemos un potencial grandísimo que mostrar aquí ante el departamento y ante el país, y que lastimosamente no lo hemos sabido explotar. Pero gracias a ustedes, si de pronto vienen y nos visitan, podemos mostrar lo grande que somos en San Bernardo. Inicialmente saludar al Festival Digital de la Memoria por su trabajo de apoyo a la Comisión de la Verdad y en reconocimiento a las víctimas del conflicto armado colombiano. En este muro de la memoria quiero presentarles a Juan Gregorio Palechor Beltrán, mi padre, uno de los dirigentes indígenas fundadores del Consejo Regional Indígena del Cauca y de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Es el hombre de la palabra, de la dignidad y de las luchas indígenas, que nació en el resguardo de Huachicono, municipio de La Vega, en pleno corazón del macizo colombiano, un 11 de marzo de 1923. Solo asistió a la escuela durante 2 años y luego de aprender las primeras letras y números, volvió a la chagra, a cultivar la tierra y a elaborar artesanías de madera como cucharas, bateas y elementos propios de la cocina. Desconociendo las normas que eximen a las comunidades indígenas a prestar el servicio militar obligatorio, se enroló en el Ejército Nacional en Popayán, donde sus tiempos libres los aprovechó precisamente para la formación intelectual mediante la lectura de historia y de filosofía. Dejó la vida militar ante el maltrato que recibían los soldados por parte de los altos mandos
y volvió a trabajar la agricultura que alternaba con el oficio de arriería hacia el municipio de San Agustín en el departamento del Huila. Y con manuales, códigos de procedimiento penal y civil ejerció de abogado empírico, a lo que llamaban tinterillo. Por la estrechez en que vivía en el resguardo, se trasladó al municipio de La Sierra, también en el Macizo, donde fue presidente de la Junta Comunal, impulsó la creación de la escuela, el acueducto y otras obras de interés de carácter comunitario. También trabajó en esa región por el impulso de obras sociales. Allí contrajo matrimonio con Eumenia Arévalo, matrimonio del que le sobreviven sus hijos Livio, Antonio, Elena y Jesús, a los que infundió también el trabajo con la comunidad y sobre todo el amor por la madre tierra. Desde muy joven se inclinó por la política partidista con tendencia a izquierda y posteriormente a través del movimiento revolucionario liberal llegó a ser concejal en el municipio de La Sierra en varias ocasiones y gracias a su capacidad política ocupó la presidencia de esa corporación durante 18 meses pese a la oposición de los caciques de la época y en esa región. Aspiró infructuosamente a llegar a la Asamblea Departamental del Cauca en una lista que encabezaba Gustavo Mejía, con quien precisamente se encontraría después en la fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca. La participación en política le trajo muchos contratiempos, muchos enemigos, lo que lo obligó en varias ocasiones a volver a su tierra de origen por conservar su vida, especialmente en la época de la violencia partidista. Pero vendría un nuevo desplazamiento en esta ocasión para continuar con la educación de sus hijos. Marchó con su familia hasta el municipio de Timbío, muy cerca de la ciudad de Popayán, capital del Cauca, desde donde impulsaba actividades reivindicativas para las comunidades indígenas, campesinas, y luego de la decepción de la política partidista, al considerar que se habían traicionado. Allí impulsaba actividades reivindicativas en favor de las comunidades campesinas e indígenas, luego de la decepción de la política partidista, al considerar que se había traicionado los principios fundamentales de su colectividad. Conservador, nos están engañando, nos están absorbiendo, porque en esas épocas o vísperas de un debate electoral nos están abrazando, nos brindan un cigarrillo para engañarnos, compañeros, diciendo que votando por el Partido Liberal o por el Partido Conservador que vamos a conseguir todo lo que necesitamos. Con la aparición de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, reinicia su actividad reivindicativa, siendo integrante de las directivas municipal y departamental, donde se relaciona con importantes líderes campesinos e indígenas del Cauca. En este trabajo observa cómo el sector indígena continúa marginado en la participación y es así como en 1971 se reúne con dirigentes como Gustavo Mejía, el padre de Pedro León Rodríguez, Trino Morales, Javier Calambás, entre otros, para dar comienzo a lo que sería el Consejo Regional Indígena del Cauca. En ese mismo año, en la segunda asamblea, en la Susana Toribio, es elegido como integrante del comité ejecutivo, tarea en la que se desempeñó por varios años. En este cargo, junto con Julio Tonúbala, Trino Morales y otros dirigentes, iniciaron la lucha por la recuperación de las tierras y a raíz de ello se inicia también la persecución contra el movimiento indígena, que era tildado de subversivo, de comunista, por parte de terratenientes, así como de autoridades civiles y también militares. En consecuencia a la situación que se vivía en los resguardos, se agrega que en Popayán fue detenido junto con Trino Morales, llevado a una guarnición militar, donde posteriormente se los dejó libres porque no les comprobaron absolutamente nada. Posteriormente el viejo Palechor, como se le conocía en la organización, ocuparía los cargos de tesorero y fiscal del CRIC, para luego, como peón de brega, empieza a colaborar en los programas de asesoría jurídica y educación, asesor constante en la parte política, que lo llevó a tener reconocimiento en el ámbito regional y nacional, siendo en este último cogestor y cofundador de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNIC. En este proceso se caracterizó por llevar siempre la frente en alto y no se doblegó
ante ninguno de los enemigos de la causa indígena, para lo cual utilizó su capacidad innata de la oratoria. Que se siente en el palacio y que por lo tanto le dicen, hay que decirle, excelentísimo señor presidente de la República, gente que está aplastada, esperando y engañando a la clase trabajadora para tragar, como digo. Debemos cambiar, los excelentísimos somos nosotros que trabajamos la tierra, compañeros. Por eso al morir deja un legado histórico a las comunidades indígenas y ejemplo de lucha en busca de sus reivindicaciones. Comunidades indígenas y ejemplo de lucha en busca de sus reivindicaciones. Sus enseñanzas a través de su corta existencia no han sido infructuosas. Así lo manifestaron los cabildos el día del sepelio en la ciudad de Popayán. Juan Gregorio Palechor Beltrán murió un 12 de febrero de 1992 en la localidad de Timbío, un poblado cercano a la capital caucana, y como ocurre con muchos dirigentes, en la miseria absoluta, pero con el convencimiento que su labor iniciada en las comunidades indígenas no sería en vano. Hasta el último momento de su paso por la vida terrenal, pidió la unidad del movimiento indígena y el cese de enfrentamientos entre las mismas clases populares. Dijo, entre otras cosas, que las puertas están abiertas de par en par para que las nuevas generaciones puedan direccionar el movimiento y seguir fortaleciendo lo que se ha ganado en todos estos años. En ese tiempo los compañeros indígenas en tierra adentro los echaban a una volqueta y los llevaban al río Páez para echarlos al río vivos. Eso hay que saberlo. Esa es nuestra historia que hay que saberla. Desatar una violencia que no está escrito en la historia, porque no ha habido quien escriba la situación de nosotros, escriba la violencia como fue. Como nosotras somos las dueñas de nuestra propia historia que tenemos aquí, entonces yo les voy a dejar este gran mensaje. El guión es nuestro. Bueno, llegué a ese asentamiento donde prácticamente estábamos dentro del caño. Cuando llovía, todas las casas se inundaban, nos tocó hacerlas así, altas, con guadua y piso arriba, como hacemos en el Pacífico, porque mucha agua, y si las hacíamos bajitas, hasta las camas se nos llenaban de agua. Ya tengo 33 años de estar viviendo aquí en mi barrio. Soy fundadora de allí de Omar Torrijos, donde yo vivo, y tengo 45 años, que eso es lo que tiene el barrio. Nos tocó empezar a rellenar porque era inhumano como se vivía. Las mujeres más que todo éramos las más metidas en el relleno, y empecé, cantaba y hacía hueco, cantaba y hacía hueco. Una voladora yo la vi volar, una voladora yo la vi volar, saliendo de Buenaventura en un barco a Panamá, yo la vi volar. Hacía mis huecos y cantaba, y así hice los huecos, paré mis guaduas con esterillas que habían allí, hice paredes, y al otro día amaneció ya mi lotecito encerrado. Todo el domingo levantaban aunque sea una hilera de la escuela hasta que la completaron. La escuela de La Paz fue construida así, el domingo del ladrillo. Y entonces hicimos aljiber, yo hice uno hondísimo, y que era que cogíamos el balde y ¡pulum! Lo tirábamos allá, y con una cuerda sacábamos el agua. Y la energía pues era un cucuyito, una cosita de nada, y un poco de ramilletes de tiras de cuerdas, un poco de cuerdas de todas partes, y eso había uno que andar con mucho cuidado, porque a veces se reventaban esas cuerdas, echaban chispas. No había muchas casas, había muy poquitas. Éramos como 3 o 4 personas fundadoras. Para nosotros era divertido el barro, para nosotros era divertido ir a coger millo, a cazar chapules, para nosotros era divertido. Dentro del territorio hay personas que no se conocen, pero que si usted habla con ellos vivieron la misma historia. Bueno, hasta que ya fuimos haciendo minga con todos los vecinos, hasta que ya colocamos las cuerdas de energía ya más duras. Después ya se inició el proceso de alcantarilla y agua. Eso lo hicimos nosotros mismos. Lo limpiamos, nosotros ya trabajamos.
y nuestras casas están hechas a lomo de negro. Nadie tiene que venir como a imponer, digamos, desde afuera, cuando es la misma comunidad la que tiene que, digamos, tomárselo y tomar posesión de él y decidir qué hacer con él. La gente se lo ha ganado por todos los años de vida que tenemos aquí. Deberían de preguntarnos ustedes qué necesitan, pero cuando vemos es que ya llegan aquí estamos nosotros, aquí nos vamos a quedar. Si ustedes no quieren ir, los vamos a sacar, así no es. Para muchos era una polvera, para muchos decían ustedes que pelean ese peladero y no saben qué es el esfuerzo de que ese peladero sea lo único que tienen nuestros niños para recrearse. Nosotros quisiéramos tener más, pero la administración nunca miró para el distrito de Agua Blanca. Ellos no saben lo que es un territorio, ellos desconocen, ellos planean nuestro territorio, nuestro progreso desde oficinas. ¿Progreso para quién? Para las mismas constructoras. ¿Progreso para quién? Para los mismos contratistas, amigos de quién. Pero lo que yo veo mal del Estado, mal del gobierno, es que nos deja primero trabajar, nos deja rellenar, edificar, y ellos saben que lo estamos haciendo, pero para que nosotros, con nuestras propias manos, con nuestras manos cansadas de trabajar tradicionalmente en este país, les dejemos todo rellenito. Cuando ya está todo rellenito nos dicen, fuera de aquí. ¿Cómo va a creer que nosotros es que hemos estado con los pies rucios, embarrados de tierra hasta las rodillas? Y eso es lo que sucede. Y viene otro con los pies limpios, de más allá, ustedes ya no pueden estar más aquí. Eso sería como la historia que todo el mundo cuentan de ay, cuando Cristóbal Colón llegó a América. Ahorita es cuando la alcaldía llegó al distrito de Agua Blanca. Se están apropiando de algo que no les pertenece porque nosotros ya lo construimos. O sea, el guión ya está escrito. Acá no hay nada más que construir porque lo que había que construir ya lo hicimos. Nosotros no vamos a huir. Llegaron al lugar equivocado. Las mujeres cantadoras que cantan por no llorar. Las mujeres cantadoras cantamos por no llorar. Esta es nuestra resistencia, no nos deja doblegar. Esta es nuestra resistencia, no nos deja doblegar. Miren que lo bueno es más, miren que lo bueno es más. Miren que lo bueno es más, y miren que lo bueno es más. El guión es nuestro. Miren que lo bueno es más, yo vivo alegre, bueno es más, yo vivo alegre, lo es más, en el oriente lo bueno es más, en el oriente lo bueno es más, porque el Pacífico es más, porque el Pacífico lo bueno es más, está presente lo bueno es más, está presente lo bueno es más, miren que lo bueno es más, miren que lo bueno es más. Miren que lo bueno es más, miren que lo bueno es más. Lo bueno es más en el oriente de Cali. Tres, dos, uno, ¡acción! Hoy estoy haciendo grabación de cine. La historia es del Chocó, donde ella vivía y donde crió a los hijos. Mi nombre es Virginia. Yo soy del Chocó, que allá nací, tuve mi primer hijo, se respira aire puro. Hermoso el Chocó. Pues imagínense a la voz del viento, al lado del viento, los árboles, los pájaros, cantando, alabando a Dios. Eso se ve hermoso, una maravilla, ese aire puro, se ve hermoso. Entonces todo eso lo extraño. La llegada mía, gracias a Dios, porque pues yo acá tengo familiar y una prima me trajo. Vine con una prima, entonces empecé a trabajar, a ubicarme, y a lo que me ubiqué en este barrio, entonces ya mandé por mí, que ya hace 30 años me dedicaba a trabajar el oro en las minas, sacaba oro, sacaba platino, y con ese dinero
le compraba ropa a mi hijo. Y me gustaba porque el dinero se hacía con facilidad, con el sudor de nuestra frente, porque nos gustaba ir a las minas, sacar harto oro, platino y hacer anillos, aretes. Vivíamos muy rico en el Chocó. Y hay personas de Tumaco, Barbacoas, de Nariño, del Cauca, Chocó, bueno, de distintos lugares de territorio colombiano, ¿no? Entonces, ya llegamos aquí y cada uno teníamos que ubicarnos y comprábamos tejas de barro y le colocábamos al techo, las paredes las hacíamos de esterillas. Me gustaba mucho escuchar música de clarinete, chigualo que se le hacen a los niños. Doña Chachi, cómo jugaban los niños en Chocó. En los ríos, jugando la lleva, pasando de un lado a otro, subiéndose en los árboles a coger guayabas, andando en las playas, sabroso, jugando. Pues en el principio fue difícil, porque pues yo buscaba lo mismo que vivía allá, lo buscaba aquí. Incluso que en el modo de vivir, en el diario se me dificultaba porque las cosas que en las ciudades se oyen, no se oyen por allá en el campo donde uno es. Eso me hizo valorar lo que viví yo allá en el Chocó a lo que he vivido aquí en la ciudad. Nos vinimos para acá por la violencia, porque pues las cosas duras que ahora todo el mundo ya sabe el por qué es que uno se desplaza a la ciudad. Pero no me vine porque yo quise. La violencia permitió que yo estuviera aquí. Sí, ya cuando llegamos aquí, que conseguimos el lugar donde teníamos que construir, si usted no tenía para hacer su rancho, entonces venían los vecinos y le ayudaban. No le dejaban morir sus hijos. ¿Ve? El uno le daba la mano al otro. Yo no quiero pasar trabajo, yo tampoco dejo que los demás pasen. ¿Ve? Si yo como, yo quiero que usted coma. Y así la hemos pasado, al menos allí en el lugar de donde nosotros vivimos, siempre ha sido así. De corte. Que los ojos se me agüen, ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me agüen, oye me chocó, oye por favor, tú no tienes por qué estar sufriendo así, no, ya se agotará.